Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nuevamente estarán en este otro video más que vamos a estar transmitiendo. Espero en el Señor que también, ¿verdad?, sea de bendición para cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos concede otro día más de vida, la oportunidad de poder estar aquí nuevamente, hermanos, con el propósito de glorificar y exaltar a ese Dios, ¿verdad?, que todo lo puede. Así es que le damos gracias al Señor desde ya. Y vamos a tocar este tema muy importante. Y bueno, a todos los hermanos y amigos que están en nuestra sintonía, les damos la bienvenida, ¿verdad? Desde ya, nuestro hermano Sergio Zúñiga, José Ramírez, Mirna Martínez, Amílcar Rivera, Evelyn Galvez, nuestra hermana Zuli Pozuelo, y bueno, a todos los hermanos, un saludo para usted también, ¿verdad? José Ramírez, es un privilegio saludarle nuevamente en este día, acá, ¿verdad? Este video. Vieras Baire, bienvenido a este video. Nuestra hermana Ashley, nuestro hermano Ferdi Alexander Pérez, Dios le bendiga a nuestro hermano también. Bueno, todos los hermanos que ya van agregándose y animándoles también, hermanos, que puedan compartir, ¿verdad?, este video. Tenemos ya dos veces compartidas, 4 comentarios. Dice nuestro hermano Ferdi, amén, buenos días, Dios les bendiga. A ver, va avanzando esto acá, todos poderosamente. Sí. Nuestra hermana Ana Díaz, nuestra hermana Elba de Márquez, Dios bendiga a su esposo, nuestro hermano Elías, a toda la familia. Esperamos que se encuentren bien, ¿verdad? Que Dios esté bendiciendo sus vidas. Nuestro hermano Javier Herrera también, Dios les bendiga, hermanos. Compartan el video, por favor, ¿verdad? Les invito, este tema es muy importante, ¿verdad? Tengo acá el tema, de corregir acá, no le puse el inicio del tema. Ok. Estamos corrigiendo esto y lo hacemos de esta manera. Ok, tema: elección y predestinación. Y luego hay 2 preguntas. La primera es: ¿influencia platónica en el cristianismo? La otra pregunta es: ¿se pierde o no la salvación? Entonces vamos a ver esto, ya que es un tema bastante, ¿verdad?, que causa mucha controversia, división, ha causado mucha división, hermanos, en la esfera cristiana, ¿verdad? Y esto involucra incluso, oiga bien esto, a la Iglesia Católica, pero también, ¿verdad?, en el grupo de cristianos evangélicos protestantes, como nos llaman. También esto ha causado una serie de división, este tema. Dios bendiga al pastor Rigoberto Penado, un saludo, hermano, que bueno que también está acá con nosotros. Dios le bendiga al pastor. Sí, claro. Mi papá me decía de cariño, ¿verdad?, de esa manera, como me dice nuestro amigo José Ramírez. Y cada vez que me dice así, me recuerda, de verdad, me recuerda a mi papá. De esa manera, no mencionaba mi nombre, sino que, ¿verdad?, solamente así me decía. Qué bueno, esto, ¿verdad?, que hay personas que siempre, ¿verdad?, nos aprecian y no se olvidan, bueno, de los amigos, la familia. Así es que Dios le bendiga a José. Así es que vamos, hermanos, desde ya, ¿verdad?, estábamos dando un comentario, pero vamos a continuarlo después de que oremos, porque vamos a leer la palabra y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Les doy la bienvenida a todos los hermanos, ¿verdad?, que se están agregando. Nuestro hermano Otoniel Martínez, Dios le bendiga, a su familia también. Nuestro hermano Eliú Pérez también, Dios bendiga a nuestro hermano. Néstor Banda, Dios le bendiga, y Dios bendiga también a toda su familia. Y esperamos que se encuentren bien, ¿verdad? Y ese es nuestro deseo en el Señor, que todos estemos bien, hermanos, en medio de estas situaciones, ¿verdad? Bueno, tenemos acá, ya corregimos esto. Ok, creo que ya estamos ahí. Vamos a leer la palabra, Efesios
Capítulo 1, verso 5, vamos a leer y vamos a tomar el verso 11. Son dos versos que menciona esta palabra, por lo menos en este primer capítulo de Efesios. Claro que lo encontramos en Romanos también. Y vamos a estar explicando con ayuda del Señor por qué esta palabra aparece en nuestra Biblia, en nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por otro día más de vida que nos ha concedido. Muchas gracias, Padre eterno, por este privilegio, Padre amado, de poder, oh Dios eterno, estar nuevamente frente a la cámara, Señor, de este teléfono, para poder dirigirnos a todos los hermanos y amigos, toda esa linda gente, Señor, que siempre está pendiente, Padre, para escuchar esta palabra y estudiar juntamente conmigo, Señor, su santa y bendita palabra. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Provee en este día, Señor, el sustento diario a cada uno de ellos. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor amado, y pedimos esa bendición para todos, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, ya estamos acá. Todos los hermanos que se han agregado. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn Aparicio. Un saludo para usted también. Nuestro hermano Enos Zúñiga. Nuestro hermano Marino López, Dios le bendiga. Nuestro hermano Alejandro Vázquez, un saludo, hermano, para usted. Joel Palacios, pastor, Dios le bendiga. Vamos a ver, dice que si le doy un poquito de volumen, déjeme ver, hermano, si tiene volumen. No sé qué pasa, me lo voy a acercar un poquito más o voy a tener que hablar más fuerte, ¿verdad? Nuestro hermano Francisco Vázquez, Dios le bendiga también. No sé, hermano, me avisa por favor si se escucha mejor. Nuestro hermano Edwin Andoni Velasco, Dios le bendiga, también a nuestro hermano, su familia. Aquí estamos ya. Por favor, como dije, nos dice si estamos bien con el audio. A lo mejor voy a tener que conseguir, ¿verdad?, un micrófono para adaptarle al teléfono y así el audio se escuche más claro. Usted nos avisa. Dios bendiga a Dey Martínez. Dios bendiga, ¿verdad? Nuestra hermana Stalin, nuestro hermano Stalin René Robles Congo. Amén, gloria a Dios, hermanos. Avísenos, hermanos, por favor, si hay problemas con el audio. Nuestra hermana Evelyn Candres Basset. Un saludo para nuestra hermana, ¿verdad? Dios me le bendiga grandemente. Y esperamos que la familia también se encuentre bien, que todos estén bien, ¿verdad? Y que el Señor derrame bendiciones sobre sus vidas. Así es que desde ya, hermanos, pues aquí estamos, hemos orado. Nuestro hermano Edwin dice, se escucha bien. Así es que, pues qué bueno, hermanos, que, ¿verdad?, nos estamos escuchando bien y vamos a dar inicio ya. Yo hablaba acerca de esto. El tema de la predestinación es un tema que ha causado mucha controversia, mucha división, ha causado mucha división en la esfera cristiana. Y también quiero, ¿verdad?, mencionar incluso la Iglesia Católica. Esto ha causado una división bastante fuerte y, bueno, mucho más, ¿verdad?, en el grupo de cristianos evangélicos protestantes, como nos llaman, ¿verdad? Nuestra hermana Azul dice, ¿se escucha bien? Sí. Nuestro hermano Liu también dice que se escucha bien. Nuestra hermana Marinero, le damos la bienvenida también al video. Entonces decía, ¿verdad?, que este tema ha causado mucha controversia porque hay cristianos, iglesias, ¿verdad?, que creen que nosotros fuimos predestinados desde un tiempo, ¿verdad? O sea, desde antes de la fundación del mundo. Los hermanos me están enviando notificaciones de que ya estamos acá. Deje ver esto, hermano, por favor. Ok, estamos acá. Me están confirmando de que, ¿verdad?, ya compartieron el video, se escucha bien.
Quiero dar la bienvenida a, bueno, hay más, todos estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que la familia, ¿verdad? Se encuentre bien. Hemos estado orando, seguimos orando por todos para que el Señor nos ayude y nos bendiga, mi hermana Everly. Nashley, Belinda Majano, también le damos la bienvenida. Nuestro hermano Joel Palacio nos dice, ya se escucha bien, hermano. Qué bueno que ya, ¿verdad? Nos estamos escuchando bien. Yo decía que este tema ha sido de mucha controversia, incluso, ¿verdad? Bueno, entre los cristianos protestantes e incluso la Iglesia Católica ha sido un tema de mucha controversia. Y vamos a tratar de explicar y hablar un poco de la historia de esta creencia. Entonces, por eso es que el tema, ¿verdad? Elección y predestinación. Luego una pregunta, ¿influencia platónica en el cristianismo? ¿Cómo es posible que esa influencia griega haya entrado, ¿verdad?, al cristianismo, o influencia platónica? Pero vamos a estarlo viendo a la luz de las Escrituras. Y luego, ¿verdad?, está otra pregunta, ¿se pierde o no la salvación? Porque este tema es un tema de discusión, hay muchos debates que veo, ¿verdad?, entre cristianos que creen que se pierde y entre cristianos que creen que no se pierde. Y yo honestamente, para mí esos debates así es una pérdida de tiempo. En lugar de estar predicando a Cristo, están debatiendo si se pierde o no la salvación. Y cada quien quiere tener la razón. Y bueno, vamos a verlo a través de las Escrituras, hermanos, porque es mejor, ¿verdad?, que sea Dios a través de su palabra respondiendo a nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras preguntas. Esto es lo más conveniente. Cualquiera le puede decir, bueno, no se pierde. Otro sí se pierde, pero pues si no hay un comprobante bíblico, escritural, entonces pues quedamos en la misma duda. Pero bueno, vamos a ir también, ¿verdad?, viendo la palabra, pero como dije, vamos a ver el origen de esta enseñanza. Y para ello, ya que explicamos que hay una tremenda controversia, quizás algunos de los hermanos y amigos que nos están viendo, ¿verdad?, algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero como dije, la Escritura responde, hermano, ¿verdad? Recuerdo que en la radio transmitíamos un espacio que le titulé Que hable la palabra, porque podemos hablar nosotros, ¿verdad? Pero no es lo mismo que lo que nosotros digamos, es lo que Dios ya ha dicho. Entonces es mejor que hable la palabra. Entonces, hablábamos, ¿verdad? Poníamos esa pregunta también en el tema, influencia platónica en el cristianismo. Y para explicar esto, ¿verdad?, acerca de la predestinación y entenderlo mejor, la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. La predestinación es la destinación que se concreta. Bueno, alguien que, bueno, el que hizo este lapicero, este bolígrafo, dijera, bueno, yo hice este lapicero con el fin de que alguien más adelante, o que llegue, que lo compre, ¿verdad?, el fabricante, que lo compre, lo utilice para escribir. Entonces está predestinado para que cumpla una función. Entonces, es de esa manera, quizás de una manera simple, hermanos, de poder entender, ¿verdad?, este tema este asunto de la predestinación. Decíamos que la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo, la predestinación. O sea, si nosotros fuimos predestinados, entonces Dios desde antes de que nos creara, Él ya en su pensamiento, ¿verdad?, dijo, bueno, yo voy a hacer más adelante al ser humano y yo voy a seleccionar un grupo de ellos porque yo quiero, por mi voluntad, y aunque ellos no quieran, yo los voy a predestinar desde ya para que ese grupo sea salvo. Me quieran o no me quieran, les guste o no les guste, ellos van a ser predestinados para salvación. De esa manera podemos entender la predestinación. Y como dije, lo vamos a estar explicando. Entonces decíamos, vuelvo a decir esto, la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Esto significa esta palabra. Ahora, hablemos de Platón, porque tenemos acá, hermanos, ¿verdad?, y en el tema una pregunta, ¿influencia platónica en el cristianismo? Entendamos acerca de Platón. Platón, ¿verdad?, un filósofo que existió, ¿verdad?, desde el 427 al 347 antes de Cristo en Atenas. Era un filósofo griego
las iglesias, perdón, las escuelas griegas que luego aparecen a lo largo de la historia, ¿verdad? Siguen esa norma de enseñanza de Platón. O sea, Platón influenció mucho, incluso en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Incluso entre los judíos había ciertamente una mezcla de esa creencia platónica en ellos. Entonces, hablábamos acerca de esto. Platón fue un filósofo griego junto con su maestro Sócrates. Yo pienso que ustedes han oído acerca, ¿verdad?, de estos personajes que estoy mencionando. Platón, ¿verdad?, junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, tres filósofos griegos muy reconocidos en la historia. Entonces, pero la creencia platónica, ya que Aristóteles tenía una manera, ¿verdad?, de enseñar la filosofía griega, luego su alumno, ¿verdad?, Platón la entendió, ¿verdad?, de la manera que le enseñó, pero trató de cambiar un poco esa filosofía. Luego Aristóteles le dio otro toque también y así, bueno, vino en cierta manera, podríamos decir, evolucionando, ¿verdad?, cambiando esa filosofía platónica. Entonces, la predestinación, ¿verdad? Como hoy se conoce, la pregunta sería, ¿cómo esto afectó, ¿verdad? Dijéramos, un erudito, hermanos, un erudito de las escrituras, al mismo tiempo un teólogo y filósofo, teólogo, entendamos esto, teólogo y filósofo, ¿verdad? Conocido como Agustín de Hipona y el otro conocido como Juan Calvino, ¿verdad? Estos personajes son muy mencionados, ¿verdad? Incluso en la Reforma protestante, ¿verdad? Estos personajes tuvieron un apogeo muy importante, por decirlo de esta manera. Hay muchas iglesias, muchos cristianos, ¿verdad?, que les toman un gran respeto a estas personas por su conocimiento, por su aporte, por su ayuda, como sea. Pero vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de ellos, mencionándolos en este estudio. ¿Quién fue Agustín de Hipona? Agustín de Hipona es muy respetado tanto en el catolicismo, se le conoce como San Agustín, ¿verdad? En la iglesia cristiana hay grupos, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, de la esfera cristiana, que también este personaje, ¿verdad?, lo respetan mucho. Por ejemplo, ¿verdad?, los hermanos bautistas o los que creen, ¿verdad?, en esta doctrina de la predestinación, lo tienen a él, ¿verdad?, como un gran maestro, como uno de los mejores maestros de la historia. Agustín de Hipona, cierta manera, un reformador, ¿verdad?, un teólogo muy importante. Entonces, como dije, vamos a mencionar. Luego está su alumno, conocido como Juan Calvino. Juan Calvino, en cierta manera, se le conoce, se le llama como el padre, ¿verdad?, de la predestinación. Claro que no es solamente él, esto ha venido, ¿verdad?, como dije, ¿verdad?, de maestro a maestro. Juan Calvino siguió muy profundamente las enseñanzas de Agustín de Hipona, ¿verdad? Claro que Juan Calvino viene y cambia algunas cosas que no le agradaron. Dijeron, bueno, no, esto no concuerda mucho, pero vamos a seguir esta creencia de que sí, la salvación no se pierde, pero vamos a ubicarla de esta manera, y de esta manera la vamos a enseñar. Entonces, ¿verdad? Están, como dije, ¿verdad? Hay muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Muchos grupos cristianos de que respetan, tienen un alto estima, ¿no?, a Juan Calvino y sus enseñanzas como las enseñanzas más correctas. Luego aparece Arminio, ¿verdad?, que uno que chocaba en su teología o en la teología de Juan Calvino, referente a que la salvación, si se pierde o no se pierde, si fuimos predestinados o no fuimos predestinados. Entonces, pero bueno, Agustín de Hipona nació en el año 354, un tiempo más cercano al 430 después de Cristo. Ahora, ¿cómo afectó al cristianismo e incluso a la iglesia católica? Recuerde que estos eran, ¿verdad?, su principio eran monjes, eran católicos. Entonces, ¿cómo afectó a la iglesia católica esta enseñanza platónica? En cierta manera conocida hoy como la predestinación. Entonces, este personaje que hemos ¿verdad?, mencionado, Agustín de Hipona, adoptó estas creencias y las cristianizó. O sea, Agustín de Hipona era un seguidor muy fiel, ¿verdad?,
a las filosofías griegas, a las filosofías platónicas. Y esa idea, ¿verdad?, de que todas las almas, porque Agustín de Hipona, yo quiero aclarar esto, Agustín de Hipona creía, ¿verdad?, que nadie se perdía, que todos los seres humanos se salvaban. Lo único que tenían que, en cierta manera, martirizar el cuerpo, porque era la única manera de que lo espiritual saliera a flote, o sea, y tomara más control de la carne, y que la carne, si le dábamos libertad a la carne, apagaba, ¿verdad?, lo espiritual, y esa alma no se salvaba. O sea, usted ve ahí una creencia de entre la verdad y la mentira. O sea, toda esta creencia a mí me recuerda mucho a la serpiente, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén, hablando verdades revueltas con mentiras, cuando conversaba con la mujer. Siempre el diablo ha sido así. El diablo habla verdades revueltas con mentira. Entonces, Agustín de Hipona, ¿verdad?, también aceptaba esa creencia de platónica, y esto ya lo vamos a explicar más adelante, qué era lo que Platón creía en realidad. Pero hablemos primeramente, ¿verdad?, acerca de Agustín de Hipona. Decíamos que Agustín de Hipona aceptó estas creencias y las cristianizó, empezando por Agustín de Hipona, seguido también por el Papa Gregorio Magno, que ¿verdad?, eran contemporáneos, Agustín de Hipona y el Papa Gregorio Magno. Esto entró a la iglesia, a la esfera, ¿verdad?, de la iglesia católica, a su doctrina, a sus dogmas, de tal manera que el Papa Gregorio Magno, esta creencia, ¿verdad?, la aceptan en la rama del catolicismo y la hace doctrina. Doctrina. Toda alma, de acuerdo con Platón, esta filosofía griega, toda alma se va al cielo. Entonces, de ahí vienen esas famosas, como hemos mencionado, ¿verdad?, a lo largo de estas enseñanzas, misas gregorianas. Recuerde que quien adopta y cristianiza en la Iglesia Católica, seguido, ¿verdad?, y de acuerdo con Agustín de Hipona, fue el Papa Gregorio Magno. El Papa Gregorio Magno dijo, bueno, San Agustín o Agustín de Hipona tiene toda la razón. O sea, Platón, esa filosofía platónica es una verdad. O sea, las almas nunca se pierden, todas las almas van al cielo, regresan a Dios. Entonces dijo, pues vamos a tener que buscar, pienso yo, ¿verdad?, vamos a tener que buscar una forma de que estas filosofías platónicas vengan a ser unas filosofías cristianas, y las vamos a adaptar a nuestra teología, de tal manera que él inventa las misas gregorianas. En las misas gregorianas, si usted nota todo lo que se hace en la misa gregoriana, esta enseñanza, ¿verdad?, nos indica que las almas no se pierden en sí. No importa si el alma está en el purgatorio, porque la carne tomó más control, ¿verdad?, del alma, y no el alma de la carne. Entonces, aunque esa alma esté en el purgatorio, se puede sacar de ahí, y de todas maneras siempre va a ir al cielo. ¿A través de qué? A través de las misas gregorianas, de los rezos, de los novenarios, misa de cuerpo presente, ausente y no sé qué, ¿verdad?, qué más hacen. Entonces, a través de esas misas, la persona que pagan, sus familiares que pagan, ¿verdad?, al párroco, al sacerdote, el sacerdote ora, intercede, y como dije, de acuerdo a la moneda, de acuerdo al valor del pago, así son los años que se le descuentan a la persona en el purgatorio para que salga más luego. Bueno, si una misa, digamos, pensemos que valga unos $1,000, pero la familia da $5,000, entonces esta familia está aportando una ayuda muy fundamental para que el alma de la persona que está en el purgatorio ya no esté unos 5,000 años allá, sino que esté por lo menos unos 1,000 años. En la primera misa se le descontaron unos 4,000 años ya, porque pagó una buena cantidad de dinero, y el párroco hizo un mayor esfuerzo para que esa alma, ¿verdad?, estuviera menos tiempo allá. Luego viene, ¿verdad?, la familia y dice, no, le falta unos 1,000 años todavía, pero yo no quiero que esté ahí purgándose, yo quiero que ella esté en gloria en el cielo. Entonces dice, vamos a hacerle más misas, así que hay que pagar dinero, hay que pagar más, porque entre más pagamos, entre más misas le hacemos, menos tiempo está en el purgatorio. Y de todas maneras, aunque el alma o esa persona haya sido un perdido pecador en este mundo, ¿verdad?, hay posibilidades de que los vivos lo lleven al cielo. O sea, las almas no se pierden. Filosofía platónica metida en el catolicismo. Una filosofía platónica metida en la doctrina del catolicismo. Esto es lo que estamos viendo acá. Nuestro hermano Eli Adonai, Dios me le bendiga, nuestro hermano, todos los hermanos que están, ¿verdad?, ya acá. Nuestra hermana Dinora de Zúñiga, Dios le bendiga, hermano, desde
Salcuatitán, El Salvador. Un saludo muy especial para nuestros hermanos que están, ¿verdad?, ahí en la obra, la iglesia Pentecostés El Redil del Señor, nuestra hermana Kimberly, nuestra hermana Carmela, nuestro hermano Luisito, su familia, Jonathan, Esaú, Melgar, Nayeli Márquez. Dios le bendiga a todos de una manera especial. Entonces, acá, con este tema no estamos queriendo, ¿verdad?, entrar en una discusión, bueno, que la Iglesia Católica, que los calvinistas, y no. Queremos explicar la historia de todo esto. Nuestra hermana Priscila Reyes, bienvenida. Pero está claro que el alma parece esa morirá, ¿cierto? No, el alma no muere. El alma es eterna. Dios dice, ¿verdad?, en Eclesiastés, en el capítulo 3, creo que es el verso 11, si no me equivoco, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de ellos. Y el corazón, esa palabra corazón, ¿verdad?, es la palabra led, y, del hebreo, y esa palabra led se refiere a lo espiritual, se refiere al alma del ser humano. Cuando Dios dice, también en la Biblia, Proverbios y otros textos que encontramos, que dice, dame, hijo mío, tu corazón, no está pidiendo, ¿verdad?, el músculo que bombea la sangre, está pidiendo el alma de la persona. Y el alma es eterna. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esta morirá, pero debemos de entender ese término, esa expresión morir. La condenación eterna en el lago de fuego se le conoce como la muerte eterna, aunque nunca mueren las almas ahí, pero se le conoce como la muerte eterna. O sea que Ezequiel, cuando menciona esto, está refiriéndose a esa muerte eterna, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Espero haber respondido, ¿verdad?, a la pregunta. Ok, continuamos. Entonces, dice acá, ¿verdad?, estamos leyendo acerca de San Agustín de Hipona, o Agustín de Hipona, el Papa Gregorio. También el otro que siguió, ¿verdad?, esta creencia de Platón, o creencia platónica, filosofía platónica, fue también Calvino, ¿verdad? Calvino encontró en Platón muchos puntos afines, ¿verdad? Muchos puntos afines. Por ejemplo, el desprecio del mundo terrenal, lo que se conoce también como la primicia del alma. Todas esas cosas causaron ¿cómo decirle?, una llamada de atención, ¿verdad?, a estos eruditos, a estos teólogos y al mismo tiempo filósofos de la historia. Entonces, ¿verdad?, estas creencias llevó a Agustín a un desprecio, ¿verdad?, por el cuerpo físico, porque esta es una enseñanza platónica, el desprecio al cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico es inservible, el cuerpo físico no sirve para nada, el cuerpo físico lo único que sirve es para llevar a la gente al pecado o al infierno. Esta es la creencia platónica que, ¿verdad?, San Agustín adaptó y dijo, no, esto es verdad. Y San Agustín tuvo un desprecio rotundo a su cuerpo físico y enseñó acerca de esto. Lo mismo, ¿verdad?, en cierta manera decíamos de Calvino. Calvino también, ¿verdad?, creía en esto. Ahora, lo vamos a explicar. Usted, no sé si alguna vez ha visto, yo creo que sí, a los hermanos o personas que están acá, ¿verdad?, que conocen muy bien acerca de la teología católica. Hay algunas costumbres, ¿verdad?, en la liturgia católica referente a su credo. Por ejemplo, con los monjes, muchos de ellos se flagelan el cuerpo. Esto es una evidencia, ¿verdad?, de una enseñanza platónica en el catolicismo. Flagelarse el cuerpo, se golpean y por mi culpa, y por mi gran culpa, y por mi culpa, y se están flagelando el cuerpo, porque entre más hacen sufrir, entre más desprecian su cuerpo, y entre más lo hacen sufrir, más cerca están de obtener el favor de Dios y la gloria de Dios. Más espirituales son entre más se flagelan. Usted ve, por ejemplo, en la teología católica, en la creencia, ¿verdad?, de los fieles católicos, cuando hacen sus votos o pagan, ¿verdad?, por algún favor, ¿verdad?, que los santos han hecho, según la creencia de ellos,
se van de rodillas, ¿verdad? A veces descalzos por el pavimento en las calles, en el cemento caliente. Se van cumpliendo esa penitencia porque están martirizando el cuerpo y le están demostrando al santo que ellos también afligen el cuerpo para que la ofrenda sea aceptada. Muchos se van de rodillas con las, ¿verdad?, rodillas ensangrentadas, ya sin piel, en la viva carne, hasta llegar al lugar, porque tienen que llegar al lugar. Otros se van cargando una cruz, en cierta manera martirizando la carne para que su ofrenda sea aceptada ante el santo o el demonio, para ser más claro. Entonces, de esta manera, o sea, esta enseñanza, esto que la Iglesia Católica sigue, es una influencia platónica, así desde ya. Y como dije, esto afectó terriblemente a la Iglesia Católica, porque esas enseñanzas todavía están. Ahora, si hablamos de estas, ¿verdad?, enseñanzas y creencias que el Papa Gregorio introduce, ¿verdad?, en la teología católica, está afectado hasta el día de hoy a la Iglesia Católica y a todos sus fieles. Entonces, porque hay una enseñanza del desprecio, ¿verdad?, al cuerpo físico. Entonces, y una adoración solo lo espiritual, una adoración solamente a lo espiritual. Entonces, esta enseñanza contradice la Biblia. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que usted y yo, los seres humanos, fuimos creados para ser templo y morada del Espíritu Santo. Fuimos creados, esta es una casa, un templo, el apóstol Pablo lo describe de esta manera, para que Dios habite juntamente con nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, y esto lo vamos a estar viendo. Entonces, hablaba acerca de los monjes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Estos siguieron esas costumbres de San Agustín, del Papa Gregorio, y lo adoptaron también ellos y comenzaron a despreciar su cuerpo como algo maligno. Comenzaron a observar y mirar su cuerpo como algo maligno. Si yo peco es por la carne, es por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, no se ponían a pensar de que dentro de ellos hay algo que está trabajando y que está funcionando que se llama alma. El alma. Entonces Jesucristo dice algo: lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Por qué? Lo que sale de él sale del corazón, no del músculo que bombea la sangre, sino del alma. Se está refiriendo al alma del ser humano. Todo lo que sale de la boca del hombre sale del alma, de dentro del hombre, del alma del hombre. Entonces, si el alma, que esto es espiritual, si el alma está desviada de la gracia de Dios y vive una descomposición espiritual, por decirlo de esta manera, lo que va a salir de la boca del hombre es pura maldición, puro odio, insultos. De esa manera el hombre va a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. En sí no es el físico, porque cuando, por ejemplo, hablemos de la iniquidad, ¿cómo se origina la iniquidad? Y para poder entender este asunto de la iniquidad, yo quiero presentar, ¿verdad?, un árbol. Nosotros le vemos de la superficie hacia arriba lo que es el árbol, pero de la superficie de la tierra hacia adentro, el árbol continúa. Están sus raíces que se expanden y esas raíces se están alimentando, ¿verdad?, de lo que hay dentro de la tierra, de la humedad, del agua, para que lo que nosotros vemos permanezca verde y pueda dar frutos. La iniquidad es de esa manera. La iniquidad, ¿verdad?, es algo espiritual en el alma de la vida de la persona que se exterioriza en el cuerpo físico. La iniquidad comienza desde lo espiritual, alimentándose en lo espiritual y viene a exteriorizar, y vemos estas reacciones físicas en la vida de la persona, lo que llamaríamos frutos de la persona, ¿verdad?, visibles a través del cuerpo, de lo que la persona hace: el insulto, la idolatría, la fornicación, el adulterio, toda clase de pecados que contaminan, ¿verdad?, lo espiritual del hombre, que se ve reflejado en la carne, pero no viene netamente de la pura carne. Esto viene alimentándose de lo espiritual, y el cuerpo, digamos que es el árbol que se puede ver, y se puede ver el fruto en ese árbol, pero sus raíces están alimentadas de lo espiritual. Dios bendiga a los hermanos que se van conectando, ¿verdad? Su hermana Estela de Martínez hasta Isla Rancho Viejos. Vaya un saludo para todos ustedes y toda la familia Martínez también. Nuestra hermana Esperanza Rodríguez, Dios me le bendiga. También a nuestra hermana. Entonces, decía, ¿verdad?, que los monjes en la Iglesia Católica comenzaron a observar esto, ¿verdad?, su cuerpo, a despreciar su cuerpo, y comenzaron a verlo como algo maligno, ¿verdad? Y comenzaron a usar esto que se conoce como la autoflagelación. De esto estamos hablando. Pero vea lo que dice la Biblia referente al cuerpo. Romanos capítulo 12,
verso 1, Romanos 12, verso 1, vamos a ir ahí, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí está hablando del valor y la importancia del cuerpo. El cuerpo del ser humano tiene una importancia tan grande y debemos nosotros valorar nuestro cuerpo. Dios mira el cuerpo como algo importante. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, les dice que el anhelo y las oraciones de él es de que fueran santificados completamente. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. Para Dios el cuerpo es muy importante. No podemos ver el cuerpo como algo maligno, ¿verdad? Y algo despreciable, y que tenemos en cierta manera que castigar nuestro cuerpo para que entonces seamos aceptos delante de Dios. En ninguna manera. Claro que no es así, no es lo que la Biblia nos enseña. Podemos ver también el capítulo 6. Déjenme ver si este es el capítulo que quiero encontrar. Dice el capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, ¿verdad?, en el cuerpo mortal, no gobierne el cuerpo mortal el pecado. Este es el consejo del apóstol Pablo. Pero el pecado no es solamente algo físico, el pecado es algo espiritual. Es algo espiritual. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando Adán y Eva, ¿verdad?, fallaron delante de Dios, desobedeciendo al mandato de Dios, ellos murieron en el mismo momento que desobedecieron. Aunque físicamente, aunque el cuerpo no murió, murió posteriormente, pero espiritualmente murieron. El hombre murió espiritualmente y hubo una separación de Dios y el ser humano. Nosotros nacemos siendo muertos espiritualmente. Es una naturaleza caída la del ser humano y está hablando de algo espiritual. Y esto viene a exteriorizar, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Lo que hay dentro es lo que el cuerpo hace. De la manera que se actúa por dentro, se actúa por fuera. Para quizás explicar un poco mejor esto. Primera de Corintios, vamos a ir ahí. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el verso 15 al verso 20. 6, 15 al 20. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oiga esto. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Son preguntas. De ningún modo, esta es la respuesta. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Dice luego el verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La fornicación. Todo el aspecto sexual, ¿verdad? Luego dice, huid de la fornicación. Otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero hay más pecado. No es solamente la fornicación. Hay más pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La Biblia sí dice que la fornicación es el único pecado que involucra el cuerpo. De ahí todo lo demás procede de dentro del hombre que contamina el cuerpo también. Entonces, esto de, mirar el cuerpo con un desprecio, ¿verdad?, y mirarlo como algo maligno, esta es una locura, ni siquiera es bíblico. Esta es una influencia platónica. Influencia platónica. Ahora, yo quiero también que nosotros entendamos que esto no solamente afectó a la Iglesia Católica y su dogma y su doctrina, sino también que afectó la esfera cristiana, la Iglesia Evangélica Protestante, si puedo mencionar esto, o la Iglesia Cristiana Protestante. Afectó terriblemente. Y en este siglo, ¿verdad?, en este tiempo, aún más peor todavía, con los católicos infiltrados como cristianos dentro del cristianismo, esos grandes religiosos católicos que parecen, ¿verdad?, o se presentan como predicadores cristianos, que no lo son, son católicos infiltrados para dividir al cristianismo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Para mencionar algunos de ellos, como yo decía, no solamente afectó, ¿verdad?, a la iglesia a la iglesia católica, sino también a los conversos cristianos. ¿Cómo así? ¿Ni de qué manera? Hay una enseñanza y una influencia bastante fuerte, hermanos, en
en el cristianismo. Hay muchas iglesias cristianas que lo están practicando, que lo siguen, que lo viven, lo practican y lo enseñan, que se conoce como el G12. El G12 no es otra cosa que una copia del catolicismo y algunas doctrinas del catolicismo. ¿Quién introdujo el G12 al cristianismo? Lo introdujo este señor castellano, ¿verdad? Este colombiano, si no me equivoco, ¿verdad? Este señor, y César Castellano. Este César Castellano no es pastor, ni siquiera es cristiano evangélico. Él es un católico infiltrado ¿verdad? En la esfera cristiana, con el propósito de dividir. Todas estas enseñanzas son enseñanzas del G12, son enseñanzas demoníacas, salidas del mismo corazón del diablo, que la iglesia católica mantenía, que ahora ha entrado a la iglesia cristiana. Entonces, por ejemplo, en el G12 y en los famosos encuentros, algunos ritualismos del G12 está la flagelación del cuerpo, ¿verdad? Yo explicaba esto, yo lo vi en una iglesia en la que adoptaron esta enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando esta enseñanza del G12 entró a la iglesia, a la esfera cristiana, las iglesias comenzaron a crecer rápidamente, porque la gente es atraída por el espectáculo. Entonces comenzaron a ser atraídas, y las iglesias pequeñas comenzaron también a adaptar, ¿verdad? A adoptar estas enseñanzas, ¿verdad? Católicas, conocidas como el G12, y dijeron, bueno, nosotros queremos crecer numéricamente también. Y comenzaron en esos famosos encuentros, ¿verdad? Y en esos pactos de silencio que se hacen, que algunas iglesias cristianas lo practican, vuelvo a decir. Entonces, ese famoso pacto de silencio, no le puedes decir a nadie todo lo que hiciste, todo lo que pasó en el encuentro que tuvimos, no le puedes decir a nadie. Si alguien te pregunta de esto, dile que tiene que ir él también. Entonces, estábamos, hermanos, tratando, ¿verdad?, este punto que se introdujo. Yo recuerdo, ¿verdad?, que había ese pastor, en cierta manera, llevó, ¿verdad?, una cruz, una enorme cruz que había hecho, le costó trabajo hacerlo. Y aparte se llevó un clavo, ¿verdad?, de unos 12, pienso yo, 12 pulgadas. Y comenzó la enseñanza, ¿verdad? Y hablar acerca del sufrimiento y del martirio de la carne. Lo mismo que Platón enseñaba, lo mismo que adoptó San Agustín de Hipona, lo mismo que también adoptó Juan Calvino, y algo otros, ¿verdad? ¿Cómo decirles? Teólogos que se conocen en la historia como teólogos, que vamos a estar hablando, ¿verdad?, más enseguida acerca de ellos. Les gustó la idea de que el cuerpo en realidad, ¿verdad?, es un medio de pecado, es maligno, y hay que, en cierta manera, castigar el cuerpo para que en lo espiritual, ¿verdad?, la persona crezca y pueda tener, ¿verdad?, esta comunión con Dios más cercana. Saludos, bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Jorge envía este saludo, ¿verdad?, para todos nosotros. Dios me le bendiga, hermano, un privilegio poderle saludar desde este medio. Entonces veíamos esto, el G12. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pastor? Bueno, primero les dijo a los hermanos que en una nota, un papel, como lo enseñé, ¿verdad?, al otro día que hablamos acerca de esto, en ese papel la persona tenía que escribir todos sus pecados, los que consideraba que todavía estaban en ellos, que Cristo no había perdonado. Y los escribían, y luego dijo, bueno, les vamos a dar estas, no sé cómo le llaman, esas cosas para poder clavar en algunas notas, paredes, no sé. Entonces, ya que escribían todos los pecados, los iban y lo clavaban en la cruz. Entonces, ya que los clavaban en la cruz, o en algunas otras ocasiones, por ejemplo, en los encuentros, esto lo hizo en la iglesia él, pero por lo menos en los encuentros, la gente hace hogueras, ¿verdad? Y en la hoguera quema esos papeles, ahí se están quemando todos esos pecados que Cristo no les pudo perdonar. O lo dejan clavado en una cruz, y ellos clavan sus pecados en la cruz porque Cristo no fue suficientemente capaz y poderoso para llevar todos sus pecados en la cruz del Calvario. Otros, ¿verdad?, toman un ataúd y hacen, ¿verdad?, el ritualismo, como es un culto a los muertos. Esto es lo que hacen en el G12, un culto a los muertos. Sí, Jonathan Esaú dice, es un placer estar conectado a tu predicación, porque dice la palabra que abre tiempo. Bueno, no sé, no lo entendí muy bien acá. Pero bueno, continuamos. Entonces, lo meten en el ataúd y lo entierran. Entonces, esto simboliza que ellos enterraron ya
sus pecados, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor quita nuestros pecados y los sepulta en lo profundo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Entonces dice, pero los míos no se los llevó, o sea, ya no tenía el poder suficiente para llevarse los míos, así que mejor yo de mi propia manera los voy a meter, ¿verdad? En la tierra, los voy a enterrar ya que Cristo no pudo enterrar mis pecados. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Esta es la creencia y una de las enseñanzas del G12. Entonces, ¿qué quieren decir con todo esto? Por ejemplo, si alguien a mí me dice, hermano, usted tiene que escribir todos sus pecados aquí, sus pecados que no han sido perdonados, escríbalos y clávelos en la cruz. Entonces, cuando yo hago esto, yo estoy diciendo, ¿saben qué? Cristo no tuvo suficiente poder para perdonar mis pecados. No tuvo el poder suficiente para perdonar mis pecados. Entonces, o los quemo, ¿verdad? Porque Cristo no tuvo suficiente poder. Yo tengo que hacer algo para que mis pecados sean perdonados, porque Cristo, ¿verdad? Aunque sí murió por todos, o murió por algunos, por mí no murió. Así que yo tengo que hacer una manera, ¿verdad? De que mis pecados sean perdonados. Esto es lo que enseña, ¿verdad? El G12 en una de sus muchas herejías que están dentro de algunas iglesias cristianas. Entonces, ahí estuvimos hablando, pero no quiero ahondar en esto, solamente mencionar en esas famosas danzas egipcias, que dicen que son danzas judías, ¿verdad? Que en muchos templos cristianos, muchas iglesias cristianas lo hacen, o ponen niños o ponen jovencitas, ¿verdad? A una señora mayor de edad no la van a poner a levantar la pierna, porque, bueno, no van a querer estar viendo a una señora avanzada de edad, y lo digo con todo respeto. Prefieren mejor ver, ¿verdad? Una jovencita que esté levantando las piernas y se vea, ¿verdad? Todo sus partes íntimas. Eso pues les agrada mucho mejor. O algunos medios afeminados, varones, que también los ponen a bailar en las iglesias, en estos ministerios, le llaman, que estos ministerios no existen en la Biblia, ministerios de danza. Entonces dicen que, bueno, por lo menos César Castellano dice que él fue en cierta manera en el espíritu como Juan y llevado al cielo, y allá el Señor le mostró una nueva manera de adorar a Dios. Estoy hablando de estas influencias católicas introducidas, hermanos, en el cristianismo. Entonces, y bueno, que Dios le mostró una manera de adorar, de hacer culto a Dios, y una de estas era esa forma de bailarinas que ahora tienen algunas iglesias, que esto no es más que puro G12, ¿verdad? Una costumbre pagana en sí, no es ni siquiera hebrea, sino que egipcia. Ahora cada vez van avanzando y descubriéndose más lo diabólico que son, que lo que usan son mantos en forma de alas. Levantan las manos y se ven como ángeles danzando. Qué bonito, dicen, ¿verdad? Se ven como angelitos danzando, y como que la gente esto le llama más la atención. Esos angelitos danzando y moviendo sus manos y parecieran alas. ¿Sabe quiénes hacían esto? Los egipcios. ¿Sabe a quién le hacían estos cultos? A Horus, a Set. O sea, esos dioses alados de egipcios, perdón. Y todo ese culto egipcio, todos los sacerdotes, todos los que le ofrecían estas danzas, lo hacían, ¿verdad? Con trapos alados. Trapos alados. Lo mismo que están en muchas iglesias cristianas. Por ejemplo, yo por lo menos le invito a ver algunos videos de estas danzas en la iglesia de Guillermo Maldonado en Miami. Y usted se va a dar cuenta, la mujer, esta señora diabólica de Ana Maldonado, ¿verdad? Que no hay mensaje que no escupa herejías, esta señora. No hay mensaje que no escupa herejía. Entonces ella es una de las promotoras, ¿verdad? De estos cultos, y ella se pone estos mantos alados y pareciera una angelita, porque dicen que los ángeles tienen alas. La Biblia dice que no tienen alas, pero bueno, ellos dicen que tienen alas. Pero no es otra cosa que estas danzas egipcias. Pero bueno, no estamos en ese tema. Regresemos nuevamente. Hermano, es que hay mucho que hablar de estas plagas que ha entrado en la iglesia cristiana. Entonces, bueno, mencionábamos esto, ¿verdad? Estuvimos leyendo 1 Corintios capítulo 6, versos 15 al 20. Entonces, la única manera de conservar lo espiritual en estas enseñanzas, la única manera de conservar, ¿verdad? Esa comunión para ellos en el espíritu era mortificando el cuerpo para que el alma no pecara. Entonces, ¿qué es lo que hizo este pastor también? Tenía un clavo, les dije, ¿verdad? Un enorme clavo, y hacía que los hermanos extendieran la mano. Él pasaba, ¿verdad? Por las bancas, por los asientos, las sillas de los hermanos, y dijo, extienda su mano. Y comenzaba de esta manera a presionar fuerte
para que la gente sintiera el dolor de Cristo, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? El dolor que Cristo padeció cuando los clavos entraron, ¿verdad? Por sus manos. Y sintieran ese dolor. Entre más dolor sintiera la persona, más cerca estaba de recibir el Espíritu Santo. ¿Es cristiano esto? No, señor, no es cristiano. ¿Esto qué es? Una enseñanza platónica. Influencia platónica que adoptó Agustín de Hipona, que le siguió el Papa Gregorio el Grande o Gregorio Magno, y luego San Agustín de Hipona, y el traductor también de la iglesia, de la Biblia Vulgata Latina, que esto lo vamos a mencionar más adelante. Siguieron esas costumbres platónicas, la filosofía platónica dentro del cristianismo. Entonces Platón enseñaba que el cuerpo, ¿verdad?, había que martirizarlo, porque entre más se martirizara el cuerpo, ese espíritu, esa alma, por decirlo en nuestra manera de hablar, ¿verdad?, algo espiritual, fuera al mundo de los espíritus nuevamente. Entonces, de esa manera, esto es lo que enseñó Platón. Entonces, el pastor estaba diciendo lo mismo. Esa influencia platónica que los católicos adoptaron, hermanos, en esta, ¿cómo decirle? En esta influencia satánica del G12 dentro del cristianismo, también. Entonces, entre más dolor sienta, no quita la mano, tiene que sentir dolor. ¿Siente dolor? Sí. Entonces la persona decía, ¿siente el Espíritu de Dios? Sí, siente, pero yo pienso que era porque ya no quería que le estuvieran, ¿verdad?, picando con el clavo. Decía, sí, yo siento la gloria de Dios. Qué bueno, bien, vean, aquí está la evidencia, ¿verdad? Como aquel que empuja a la gente para que la gente caiga. Y si no cae, le retuerce la cabeza y pum al suelo. Entonces, uy, qué manifestación, cayó al suelo. No, señores, no es así. No es con ejército, ni con espada, es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, bueno, mencionamos algo, ¿verdad? Platón creía que el hombre era compuesto, y yo quiero que escuchemos bien esto, era compuesto, ¿verdad? Para él, en su creencia, el hombre se componía de cuerpo y de una idea. Esta es la filosofía platónica, una idea, lo que se conoce como el eidos. El eidos. Esta es la idea, o sea, el eidos es lo espiritual, lo que nosotros dijéramos, bueno, alma, el alma. Estaba compuesto por cuerpo y el eidos, el alma. Que este venía, ¿verdad?, del mundo de los espíritus. Y entre el eidos entra en el cuerpo y así puede hacer inteligente al cuerpo. O sea, que el cuerpo en sí, el ser humano, la filosofía platónica, el ser humano sin ese eidos es tonto, es animal, no puede razonar correctamente. Pero cuando el eidos entra en el cuerpo, entonces el hombre es más inteligente, ¿verdad? Puede razonar. O sea, en él estaba el eidos porque él se creía una persona muy, muy inteligente, ¿verdad? Él formulaba esta filosofía. Entonces, también existía en la influencia platónica, existe en la influencia platónica algo conocido como el demiurgo. Ese demiurgo, ¿verdad? En ese ser divino, que según la filosofía, ¿verdad?, platónica, produce el universo. El demiurgo produce el universo, ¿verdad? Es como el creador, el demiurgo. Entonces, y este demiurgo es el que hace entrar el alma o el eido en el cuerpo de las personas, y estos dos, ¿verdad? Solo la muerte los puede separar, al eidos y al el cuerpo del ser humano. Lo único que puede separar a estos dos es la muerte. Y cuando la muerte llega, el eidos regresa, ¿verdad?, al mundo espiritual y el cuerpo vuelve a la tierra. Note esto. Ahora, cuando San Agustín observa y estudia la filosofía platónica, dijo, bueno, esto se parece un poco a la Biblia. Se parece un poco a la Biblia. Y dijo, bueno, esta es una buena idea. O sea, las almas en realidad no se pierden. Luego el Papa Gregorio, ¿verdad?, que era contemporáneo, entonces Gregorio Magno o Gregorio el Grande dijo, bueno, San Agustín tiene razón, nuestro amado hijo San Agustín tiene razón. Entonces esto es hagamos una doctrina. Entonces, y él promulga, ¿verdad?, las misas gregorianas, ya que ya explicamos acerca de esto, de las misas gregorianas. Con las misas gregorianas nadie se va al infierno, nadie se condena, todos se van al cielo. Porque aunque aunque la persona haya sido un tremendo pecador, empedernido en este mundo, los familiares juntamente con el que realiza la misa lo puede
llevar al cielo. Así de sencillo, o sea que nunca se condenan. Entonces vamos avanzando para llegar al punto del tema que tenemos ahorita, pero deme tiempo, por favor, permítame seguir, ¿verdad?, con este estudio. Entonces, hay algo que se conoce como la doctrina de la preexistencia. La doctrina de la preexistencia. ¿Qué es esto? Esto lo enseña la Iglesia Católica, o por lo menos en un tiempo pues lo tuvo que haber enseñado, y yo creo que todavía mantienen esa doctrina. La doctrina de la preexistencia. Yo no sé si alguna vez usted creyó también, ¿verdad? Porque alguna vez escucharon al sacerdote o quien, ¿verdad?, haya sido, que les haya impartido alguna enseñanza, de que cuando los niños nacen, esa alma de ese niño ya existía antes. Y estaba en el mundo de los espíritus, en el mundo de las almas o en el reino de los cielos. Y entonces Dios de allá toma, ¿verdad? Oiga, este parecido con la filosofía platónica. Entonces, Platón, ¿qué es lo que enseñó Platón? Platón enseñó que el demiurgo o el demiurgo era el creador del universo, y el demiurgo tomaba el eido del mundo de los espíritus y lo ponía en el cuerpo del ser humano para que el hombre fuera más inteligente. La Iglesia Católica enseña esto, ¿verdad?, de que cuando un niño nace, esa alma ya existía, y que Dios toma esa alma del mundo de las almas, de los espíritus, y la pone en el cuerpo del feto, ¿verdad?, en el vientre de la mamá, y luego viene y nace ya con un alma dentro que Dios ya había creado antes. Entonces, usted ha escuchado, incluso muchos cristianos también dicen, no, es que pues yo en alma yo existía antes de haber existido en cuerpo, porque Dios ya a mí ya me había hecho, nada más yo estaba esperando mi tiempo que el cuerpo fuera formado para que Dios me pusiera ahí. Esta es una filosofía platónica y debemos de tener cuidado con esto. Entonces yo decía que cuando un niño nace, ya ese niño antes era un alma ya existente. Entonces, ahora viene, ¿cómo mantener, verdad, esa alma en una pureza de santificación? ¿Cómo lo enseña la Iglesia Católica? ¿Cómo usted puede mantener su alma en un estado de santificación? Sencillo, a través de la autoflagelación. Entre más castigue su cuerpo, más su alma va a estar en ese estado puro delante de Dios, y más acepto va a ser delante de Dios. Entonces estamos acá, déjeme ver este comentario. Dios tenga misericordia, porque con esas danzas toman el lugar del pueblo, porque no los dejan hacerse al altar para postrarse y adorar a Dios, dice nuestro hermano Ferdi. Déjeme, Dios le bendiga, hermano. Saludos, hermano Ferdi. Saluda a nuestro hermano Mario, nuestra hermana Nora, Chávez, Marco, Guzmán, están aquí conectados. Hay muchos comentarios de los hermanos, pero bueno, vamos a seguir con el tema, si no, hermanos, no terminamos todo esta mediodía y tarde ya. Bueno, luego vamos a contestar a los hermanos que nos están escribiendo por Messenger, ¿verdad? Luego les vamos a contestar a ustedes, hermanos, y bueno, pueden hacer sus preguntas, está bien, no hay problema. Lo único que sí, pues les aconsejaría que lo hagan después del mensaje, porque cada vez que llega esa notificación baja el volumen del audio. Creo que así estuve escuchando al otro día y baja el volumen del audio. Pueden hacer esas preguntas, estoy dispuesto a contestar sus preguntas, ¿verdad? Los que escriben a través del Messenger. Háganla con toda confianza, hermano, pero ya después del mensaje, escuchemos el mensaje y luego hace su pregunta, porque no puedo estar aquí revisando y yendo al Messenger y estar viendo también acá. Esto se me hace un poquito complicado. A lo mejor no tengo, ¿verdad?, esa experiencia para hacer todo esto. Entonces, yo decía acerca de esto, ¿verdad? La autoflagelación. Entonces, ¿verdad? Continuamos. Hablaba acerca de la creencia, ¿no?, de Platón, que San Agustín de Hipona adoptó, también el Papa Gregorio Magno, luego también, ¿verdad?, Juan Calvino también fue un fiel seguidor de esta filosofía platónica, que incluso, ¿verdad?, en la doctrina, en la enseñanza de Juan Calvino, tiene mucho acerca de lo que enseñó San Agustín. Lo único que cambió un poco, y ¿cómo se llama? Juan Calvino, ya ve, San Agustín creía lo que Platón, aunque lo cristianizó, ¿verdad? Todo se daba allá en, ¿qué decirle?, 400 años, digamos, 300 años antes de Cristo, y San Agustín dijo, bueno, Platón tiene razón, lo único que esto lo vamos a cristianizar. Él cree en el demiurgo, que es el que creó todo el universo, pero nosotros creemos en Dios, que creó el universo. Entonces el demiurgo ahora será Dios.
Entonces, y ese mundo de los espíritus, el eidos, son las almas. Entonces, de esa manera, como decía, ¿verdad? San Agustín fue un hombre que creyó fuertemente en el martirio del cuerpo para que la santidad del alma fuera preservada. Entonces, luego el Papa Gregorio lo mismo, como venía explicando. Ahora, Juan Calvino dijo, sí, ¿verdad? San Agustín tiene toda la razón. Lo único que vamos a diferir un poquito en esto. Y comenzó, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? Teológica, filosófica, incluso también, ¿verdad? De Juan Calvino, y dijo, bueno, con la única diferencia es que tanto Platón como San Agustín y el Papa Gregorio enseñaron, ¿verdad?, de que toda alma se iba al cielo. Ahora conmigo va a ser diferente. No todos van al cielo. Hay un grupo selecto que son los que van al cielo. Esto ya Dios los predestinó desde antes, y estos son las almas que no van a condenarse. Quieran o no, van a servir a Dios. Ya sea que quieran llegar al evangelio o no quieran, aunque sea de las orejas, Dios los va a llevar y los va a tener ahí porque ellos están predestinados para salvación. De esta manera yo lo puedo entender. Pero vamos a explicarlo. Entonces, hablemos ahora de la predestinación, porque leímos la Biblia. Vamos a ir a Efesios nuevamente. Vamos a Efesios capítulo 1 y verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 11 dice: y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, tenemos dos textos ya aquí que hablan de la predestinación. Luego vamos a estar leyendo Romanos. Romanos también habla de la predestinación también, ¿verdad? Y son 3 versículos que nosotros encontramos, ¿verdad?, en las Escrituras, y quizás hay muchos más que habla de esta predestinación, ¿verdad?, de la elección y bueno, todo ese asunto. Ahora, vamos a ver esto. Esa palabra predestinar que nosotros encontramos en la Biblia, por lo menos en estos 2 versículos que hemos leído del griego, esa palabra es la palabra prorizo. Prorizo. Oiga esto, prorizo. P-R-O-O-R-I-Z-O. Prorizo. Y esa palabra prorizo no significa predestinación, ni predestinar. Decíamos, amados, que la palabra predestinación, para poder entenderla, ¿verdad?, referente a lo que se enseña, ¿verdad?, que esto ha dividido, como dije yo al principio, ha dividido incluso la esfera cristiana. Entonces, la palabra predestinación, para entenderla de una manera sencilla, es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Yo explicaba y decía, bueno, la fábrica que hizo este bolígrafo la hizo con un propósito. Lo predestinó para que esto sirviera para escribir a aquellos que lo compraron. Así de sencillo, predestinado. Entonces, decíamos que la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. Ok, ya estuvimos viendo esto. Veamos la palabra prorizo. Esa palabra prorizo significa llamar. Esa palabra prorizo significa convocar. Esa palabra prorizo significa invitar. Entendamos esto. En ninguna manera habla de predestinación. Porque si habla de predestinación, entonces, aunque yo no quiera, si voy a ser condenado, voy a ser condenado, aunque esté en el Evangelio. Aunque yo no quiera, si yo ya soy predestinado para salvación, yo voy a ser salvo aunque yo no quiera. Por ejemplo, yo no quiero ser salvo, yo no creo en Dios. La verdad, dijéramos de esta manera, voy a poner un ejemplo. Yo no creo en Dios, yo no quiero ser salvo, yo soy una persona atea, pero como Dios ya me predestinó, aunque sea la fuerza, Dios me va a llevar, aunque yo no quiera. Dios me va a llamar y me va a convencer de que yo tengo que servirle a Él, y aunque no quiera servirle, Él me va a hacer que yo le sirva, porque yo ya estoy predestinado para salvación, porque no hay otra manera. Por lo menos yo de esa manera lo entiendo. Si alguien me dice, no, es que Dios tiene un grupo selecto y que Él ya predestinó desde antes, entonces ese grupo, aunque no quiera servir a Dios, lo va a tener que servir. Y hay otros que no están en ese grupo de la predestinación, que no van a ser salvos, por mucho que sirvan y se esfuercen en el camino del Señor y adoren a Dios de corazón, y bueno, sean personas que toda su vida han vivido en el Evangelio, no van a ser salvos, aunque hagan lo bueno, aunque cumplan, ¿verdad? O obedezcan, mejor dicho, que obedezcan la palabra de Dios, no van a ser salvos porque a Dios no le place salvarlos. Así de sencillo. Este es el tema de la predestinación. Entonces, por eso es que esto llevó mucha controversia y división en la esfera cristiana. En la esfera cristiana. Entonces, nuestra hermana Payáis dice: bendiciones.
En abundancia, bueno, está el saludo de nuestro hermano. Entonces, de esta manera, ok, la palabra que nosotros encontramos acá, en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado, es la palabra prorizo. Entonces, esa palabra prorizo es convocar, invitar, llamar. Entonces, leeríamos de esta manera, en amor, habiéndonos llamado. Habiéndonos llamado. Ahora, yo le voy a poner un ejemplo. Tengo mi teléfono. Inmediatamente yo le marco, ¿verdad? A un hermano, bueno, y le digo, hermano, vamos a tener reunión. ¿Cree que puede venir? Lo invito, por favor, a que esté en la reunión. Bueno, tenemos culto hoy, hermano, tenemos culto a tales horas y lo invito para que esté con nosotros. Le estoy llamando, convocando, invitando. Lo estoy llamando, convocando, invitando a que esté en la reunión con nosotros. La persona decide si viene o no viene. Entonces, otra cosa es que yo ya haya predestinado que esa persona tiene que estar en la reunión. No le tengo que llamar, lo voy a jalar de las orejas y tiene que estar aquí. Aquí tiene que estar y punto, porque yo quiero que aquí esté. Esta es la predestinación. Esta es la predestinación. O sea, que el texto común que todos conocemos, hermanos, como el Evangelio de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, esto lo deja en decisión del ser humano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea, no se pierda. O aquel famoso texto que dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y Dios dice, mira, si tus pecados fueran de esta manera, yo los voy a cambiar, yo los voy a emblanquecer, si fueran negros, si fueran rojos. Pero ¿quién toma la decisión de llegar? El hombre. ¿Por qué? Porque esta palabra predestinación nunca existió en el original. Nunca ha existido. Y este es el problema, ¿verdad?, de todos esos grandes debates que hay. La palabra nunca existió. Cuando, hermanos, se va al original griego, bueno, creo que son tres griegos conocidos. Uno de ellos es Koiné, que es uno de los cuales se escribió. El griego koine, uno de los griegos más antiguos, que incluso de ese griego hay algunas palabras que ya no existen. Pero el griego koine es el que habla acerca de estas palabras. El griego koine. Entonces, la palabra que aparece en el griego original es la palabra prorizo. Y esa palabra no significa predestinar. No significa que ya, bueno, Dios creó un grupo selecto y en su tiempo Dios los va a salvar a todos. No, Señor. Habla de llamar, convocar e invitar. Predestinar no aparece en ningún texto bíblico. No aparece. Predestinar no aparece en ningún texto bíblico original. Entienda esto. Original o copias de los originales, porque los originales no existen. No aparece, la palabra predestinación no aparece en ninguno de ellos. Aparece en su lugar esa palabra griega prorizo. Cuando usted encuentra en la Biblia predestinación, la palabra correcta en el original es prorizo. No ese término que se usa para la predestinación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién puso estas palabras? Esta sería la gran pregunta. ¿Quién puso estas palabras en la Biblia? Yo quiero que explicar antes, ¿verdad?, de todo esto. La Biblia, la primer Biblia que se tradujo del griego, arameo y hebreo, fue la Biblia Vulgata latina. Y esta la tradujo Jerónimo o San Jerónimo, como se conoce, ¿verdad? San Jerónimo. Este fue el que tradujo ¿por qué? Porque en su tiempo, en el siglo cuarto, ¿verdad?, a finales del siglo cuarto, ya nadie leía hebreo, nadie leía, no se interesaban porque algunos no entendían ya el hebreo, el griego, ¿verdad?, ni el arameo. Entonces, él, en una manera de querer ayudar a toda la población para que tuvieran acceso para poder leer la Biblia en latín, que era el idioma que predominaba para ese siglo, entonces tradujo del griego, del hebreo y del arameo a la Vulgata latina, la Biblia Vulgata latina, que se escribió en latín. Ahora, aquí está el problema. Todos los traductores
todos los traductores, después de este hombre que traduce a la Vulgata Latina, todos los traductores no se preocuparon por ir, ¿verdad?, al griego, ¿verdad?, o por lo menos a las copias originales, al hebreo, ni al arameo, sino que se fueron directo a la traducción latina. Y de la Vulgata Latina tradujeron todas las Biblias que tenemos en nuestro lenguaje, por lo menos la que tenemos nosotros de Reina Valera en lenguaje español. Fue traducida de la Vulgata Latina, y es por eso que como este personaje, ¿verdad?, conocido en la historia que mencionamos acá, su nombre, él tradujo, él creía y él seguía las enseñanzas platónicas, las enseñanzas agustinas o de San Agustín de Hipona, las enseñanzas gregorianas del Papa Gregorio Magno, y bueno, dijo, tiene razón, incluso vivió contemporáneo con San Agustín, eran muy buenos amigos con San Agustín, y creía, ¿verdad?, en la enseñanza filosófica, teológica de San Agustín, y dijo, bueno, San Agustín tiene razón, es mi amigo, yo creo en lo que él dice, ¿verdad?, de que pues las almas fueron predestinadas, o sea, no hay un alma que se pierda. Entonces tradujo y dijo, bueno, hay un grupo selecto que fue predestinado y un grupo que fue creado nada más para que se pierda. Así de sencillo. La Vulgata Latina es lo que contiene este término. Entonces, San Jerónimo, ¿verdad?, que es el que traduce la Vulgata Latina, vuelvo a mencionar, hermanos, del griego, del arameo y del hebreo al latín. San Jerónimo, contemporáneo con San Agustín, influenciado por Agustín de Hipona, ¿verdad? Agustín de Hipona, influenciado por esas enseñanzas, esas grandes filosofías platónicas por las cuales fue influenciado San Agustín. Entonces, él también dijo, bueno, vamos a usar esta palabra como predestinación. Y es por eso que en su Biblia usted encuentra la palabra predestinación. Algunas Biblias que han corregido esto, hermano, ya no aparece predestinación, aparece llamar. Fuimos llamados, porque han corregido ese error de este hombre, San Jerónimo, Jerónimo. Han corregido el error. Algunas Biblias nuevas que han sido revisadas y corregidas, ya no aparece la palabra predestinación, porque nunca existió. Esa palabra la puso San Jerónimo porque seguía y creía en las enseñanzas de San Agustín, que fueron contemporáneos y al mismo tiempo grandes cuates, grandes amigos, y compartían la misma idea filosófica platónica. Ahora, por eso la pregunta, ¿cómo influenció, ¿verdad?, estas enseñanzas filosóficas platónicas al cristianismo? Influencia, o sea, elección y predestinación. La pregunta sigue, ¿influencia platónica en el cristianismo? Sí, ahora lo hemos explicado por qué, ¿verdad? Uno de estos personajes que tradujo, ¿verdad?, al latín la Biblia fue San Jerónimo, la Biblia al latín, y en latín ya incorporó la palabra predestinación. Y desde ahí viene una gran confusión, porque hay muchos cristianos en esfera cristiana que creen en la predestinación y que esos que fueron predestinados nunca van a perder la salvación. Yo recuerdo un hermano, ¿verdad?, me contaba, ¿verdad?, que en su país, en la iglesia donde se congregaba, una iglesia bautista, el pastor estaba predicando, celebrando el culto, predicando el mensaje, cuando el hijo del pastor estaba por allá a orilla de un río, adulterando con una mujer que no era de él, pues tenía a su esposo. Entonces, y estaban en la relación sexual a la orilla del río, y su esposo los encontró, y ¿sabe qué hizo? Pues mató al muchacho, al hijo del pastor, que estaba en el acto mismo, como dijeron aquellos, en el acto mismo de adulterio. Entonces, inmediatamente le llevaron la noticia al pastor, ¿verdad?, al pastor bautista, y lo digo con todo respeto. Entonces, y el pastor dijo, bueno, lo que a mí me consuela es que mi hijo está en el cielo, está con el Señor, porque él fue predestinado para salvación. Ahora, yo entiendo el dolor del padre, ¿verdad?, y el anhelo, el deseo de que su hijo esté en el cielo. Yo lo entiendo perfectamente. Pero ¿cuál fue la condición en la que murió? Estaba con una mujer que no era de él, le quitaron la vida y él dijo, bueno, él fue predestinado, ya está en el cielo. O sea, así de esta magnitud es la enseñanza de la predestinación, mis hermanos. No importa lo que tú hagas, no importa que seas el más perdido en cualquier vicio y pecado de este mundo, no importa, si estás predestinado para salvación te van a salvar, así de sencillo. Te van a salvar.
Esto es lo que se enseña, ¿verdad? Esta doctrina de la predestinación. Entonces decíamos, la pregunta era ¿quién puso esta palabra en la Biblia? Fue Jerónimo o San Jerónimo, como le llama la Iglesia Católica, influenciado por Agustín de Hipona, quien también, ¿verdad?, fue influenciado por una de las más grandes filosofías platónicas. Así de sencillo. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que Platón concebía el mundo de las ideas y el mundo de la materia. Esta era una de las enseñanzas platónicas. Para Platón, las ideas o el alma, ¿verdad?, como conocemos nosotros, estaban predestinadas a regresar al mundo de origen. Platón enseñaba esto. Las ideas, el eidos, el mundo de las ideas, el mundo de lo espiritual, de las almas. Como decía, él enseñaba, ¿verdad?, que estaban estos dos mundos, el mundo de las almas, el mundo de las ideas, el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y que el alma, cuando el demiurgo ponía el alma en el cuerpo, en el mundo material, esa alma, ¿verdad?, o esa persona tenía que martirizar su cuerpo para que esa alma estuviera en pureza. De ahí viene la autoflagelación, como veníamos mencionando, de que la Iglesia Católica lo practica. Y el alma, quieras o no, viviera como viviera la carne, esa alma regresaba al mundo de las ideas, al mundo de los espíritus. Es lo mismo que enseñan, por ejemplo, en esta enseñanza de elección y predestinación. Los que están predestinados, hagan lo que hagan, sus almas van a regresar al mundo de las ideas, o por lo menos al cielo, ¿verdad?, como se enseña ahora en la rama del cristianismo, porque fue cristianizada esta filosofía platónica. Así de sencillo, hermano. ¿Para qué tanto pleito? ¿Para qué decir, no, es que esto aquí, esto allá? No, es que fuimos predestinados, fuimos elegidos por Dios. No, esa palabra ni siquiera existe en el original. ¿Quién puso esa palabra? Vuelvo y digo, Jerónimo. Estudie, por favor, investigue, averigüe y se va a dar cuenta. Jerónimo fue el que puso esa palabra en la Biblia, y desde ahí estas grandes doctrinas erróneas de que hay un grupo selecto y un grupo que ya fue creado para ser condenado. ¡Qué ingrato Dios! Porque sencillamente esta filosofía, esta doctrina pone a Dios como un Dios ingrato, injusto, cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero aquí en esta doctrina sí hace acepción. Tiene su grupo selecto para salvación y su grupo selecto para condenación. O sea, contradice la Biblia. Vuelvo y digo, hermanos, por muy bonito que sea una teología o una filosofía de alguien, y por muy convincente que sea, honestamente, si contradice la Biblia, yo me quedo con lo que dice la Biblia. Así de sencillo. Y vuelvo y digo, aunque fuera la persona, hermanos, con más premios Nobel recibidos en el mundo, yo me quedo con lo que dice la Biblia. Solo escritura. Una sola escritura. Así de sencillo. Solo la Biblia. ¿Quién rige? ¿Quién manda? La Biblia. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios está sobre cualquier ministerio, cualquier idea teológica o filosófica. La idea está sobre todo esto. La idea está sobre la autoridad del pastor, la autoridad del evangelista, la autoridad del misionero, la autoridad del apóstol, la autoridad del maestro. La Biblia está sobre el gobierno incluso y los presidentes. La Biblia en autoridad está sobre todo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios siga bendiciendo a los que se vienen agregando al mensaje. Gloria al Señor. Dios le siga bendiciendo, ¿verdad?, de una manera especial. Entonces, decíamos, Platón concebía, ¿verdad?, el mundo de las ideas y el mundo material. Para Platón, las ideas, las almas, estaban predestinadas a regresar al mundo de origen, o sea, al cielo. Así de esta manera. Ok, ahora continuamos, ¿verdad? San Jerónimo. Hablemos de San Jerónimo un poco, ¿verdad? San Jerónimo, como decía, es el que introdujo en la Biblia la idea de la predestinación, porque era muy amigo de Agustín de Hipona, ¿verdad? Y pues, era un fiel seguidor de su filosofía teológica, ¿verdad? Y decía, bueno, San Agustín tiene toda la razón, o sea, hay un grupo selecto, ¿verdad? O por lo menos en ese tiempo todas las almas van al cielo. Claro que con Juan Calvino ya las cosas cambiaron. Juan Calvino también un fiel seguidor de San Agustín de Hipona y de las filosofías platónicas, porque si creyó, ¿verdad?, en las enseñanzas de San Agustín, creyó también en las filosofías platónicas, referentes por lo menos en este tema. Lo único que ya cambió un poco, ¿verdad? Juan Calvino dijo, no, hay un grupo selecto para condenar y un grupo selecto para ser salvo. San Agustín dijo, todos los seres humanos, sus almas van a ir al cielo. Así de sencillo.
Y fue cuando la Iglesia Católica adoptó también esto, ¿verdad? Y dijo, bueno, vamos a poner un medio para que ellos se salven. De todas maneras, las almas se van a salvar. Pongamos los rezos, ¿verdad? Los rezos gregorianos, la misa gregoriana. Y ahí con este medio tiene ganancia la Iglesia Católica, recibe dinerito y al mismo tiempo, como todas las almas se van a salvar, de acuerdo a Platón, entonces, pues, ahí sacamos una ganancia de todo esto. Entonces, hablamos acerca de esto, ¿verdad? Los traductores siguientes no tomaron en cuenta este error de San Agustín, de Jerónimo. No tomaron en cuenta este error. Dijeron, bueno, ¿para qué ir a investigar allá si aquí está más fácil, aquí está traducido todo al latín? No tomaron en cuenta este error, ¿verdad? Ahora, yo le voy a decir algo. Cuando una verdad se repite y está repitiéndose esa verdad, esa mentira, cuando una mentira se repite, se termina creyendo como una verdad. Y esto es lo que ha pasado con la enseñanza de la predestinación. Se repite y se repite y se repite y se repite de tal manera que la gente cree que ya son predestinados para salvación y lo toman como una verdad. Ahora, podemos ver textos bíblicos que contradicen esta enseñanza de la predestinación y que hay ese grupo selecto. O sea, cuando hay un grupo selecto para salvación, entonces también tenemos que creer que Cristo murió solamente por ese grupo selecto. Que no hay la muerte, ¿verdad?, universal, o sea, que sea para todos los pecadores, todos los seres humanos, sino que solamente para ese grupo selecto. Esto es lo que enseña la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Si hay iglesias cristianas que creen en la predestinación, también creen que Cristo murió solamente por ese grupo y no por aquellos que se van a condenar. Él no murió por aquellos, sino solamente por ese grupo que ya está predestinado, elegido para salvación. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que Cristo murió por todos. Vamos a ir a la palabra del Señor en primera de Timoteo, vamos a leer. Primera de Timoteo, vamos a ver acá. Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 2 y verso 6. Vamos a ver si este es el texto que queremos leer. El cual se dio a sí mismo en rescate de todos. No por el grupo selecto, sino el rescate de todos. Entonces, si esta doctrina de la predestinación fuera verdad, entonces contradice, hermano, la Biblia acá está equivocada. Ahora, preguntémonos, ¿quién está equivocado? ¿Los que creen en la predestinación o lo que dice la Biblia? Porque si alguien cree en la predestinación, usted cree también en que Cristo murió solamente por los predestinados. No murió por todos. Pero aquí la Biblia dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio en su debido tiempo. Vamos a ir a Isaías, un texto conocido, Isaías 53. Vamos a ir ahí, el verso 6 dice, todos nosotros nos debíamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros, todos. Entonces, Cristo no murió por un grupo selecto, Cristo murió por cada ser humano, por cada ser humano. Hebreos, vamos a ir al capítulo 2, vamos a ver si este es el texto que quiero leer también. El capítulo 2 y el verso 9, vamos a leer el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí no hay un grupo seleccionado aparte por los cuales murió. Aquí dice todos los seres humanos. Entonces, esto de la doctrina de la predestinación y la elección es una falacia, esto es una mentira. Una mentira que tiene sus orígenes desde Platón, un filósofo griego, ateo por cierto, sin creer en Dios. Él formuló su propio Dios, Demiurgos, y el mundo de las ideas, el eidos, un filósofo griego ateo, influenció en la mente de estos grandes pensadores como San Agustín de Hipona, como San Jerónimo, como Juan Calvino y muchos otros más en la historia. Ahora,
dice la palabra que Cristo murió por todo el mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que citábamos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos los habitantes del planeta Tierra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel de todo el mundo crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay elección aquí? No, Señor, no hay elección aquí. La decisión de cada individuo para recibir a Cristo y servirle. Decisión personal. Ahora, la palabra de Dios dice que Él murió por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan 2, 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Así de sencillo. Él es la propiciación. Él es el que murió en lugar nuestro, de todos nosotros, por todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, oiga lo que dice el texto, sino también por los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Yo creo que sí hay muchos calvinistas, platonistas, jeronimistas, agustinistas que han estado viendo el video. No lo compartieron. Está bien. No quieren que sus amigos que creen en esa misma basura que creen ellos se den cuenta de esta verdad de la palabra de Dios. Así de sencillo. Esto es una falacia. La predestinación es una falacia. La elección es una mentira platónica introducida en el cristianismo, y tal fue su afectación que incluso, hermanos, tenemos en la Biblia esto. Lo tenemos en la Escritura. Esta falacia platónica en la Escritura. ¿Tiene la culpa la Escritura? Dios no, son los hombres. Y vuelvo, gracias a Dios que hay ahora, ¿verdad?, personas que han tratado la manera de corregir estos errores, porque ninguno de los traductores, ¿verdad?, a los lenguajes e idiomas que nosotros tenemos se preocuparon por corregir estos errores garrafales escriturales, que mucha gente se ha ido al infierno creyendo que son salvos. Así de sencillo. Entonces, seguimos viendo esto, ¿verdad? Murió por los impíos, también dice la palabra en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y verso 6. 5, 6. Dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todos. Amén. Hasta ahora recibo una explicación tan clara y tan clara y grande es Dios y poderoso. Si así entendemos la palabra de Dios. Hemos tratado de explicar. Busquen, hermanos, por favor, investiguen. Si ustedes tienen duda de esto, investiguen, tomen su propia investigación, ¿verdad?, acerca de esto, y se van a dar cuenta de lo que yo estoy mencionando, estoy predicando. Consulten los originales. Tal vez no los originales, vuelvo a decir, los escritos por la mano de los apóstoles no existen, ninguno de ellos existe, son copias fidedignas a los originales de donde se tradujo, ¿verdad?, donde se tendría que traducir la Biblia. Y como dije, ¿verdad?, aquí hay una influencia platónica en algunos textos bíblicos. Hay versiones que no aparece esta palabra predestinación ya, porque se dieron cuenta de que no existe, nunca existió. La palabra prorizo, que es el original, ¿verdad?, griego, el original griego koine, y de ahí, ¿verdad?, esta palabra significa llamar, convocar, invitar, no predestinar, porque predestinar estoy obligado a ser salvo, quiera yo o no quiera, pero cuando a mí me llaman, yo tomo la decisión de ir o no ir, así de sencillo. Pero bueno, continuamos. Incluso Cristo, ¿sabe qué? Murió por todos los pecadores, y entre esa lista de todos los pecadores entran los falsos maestros. Cristo murió por los falsos maestros. Pero si ellos no quieren, ¿verdad?, esta salvación, no van a ser salvos. Por ejemplo, Pedro, segunda de Pedro, vamos a ir ahí. Segunda de Pedro, vamos a ir al capítulo 2 y verso 1.
Dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán, oiga esto, al Señor que los rescató. Estos eran salvos, pero ahora son falsos que niegan al Maestro. Ahora, había una también pregunta ahí, ¿se pierde o no la salvación? Por lo menos este texto dice que sí. Y quizás vamos a tener otro estudio, hermano, porque ya vamos a tener que ya 2 horas de estar en este tema. Vamos a traer en otra ocasión ese punto, ¿verdad? Si se pierde o no se pierde la salvación. Entonces, aquí por lo menos este texto dice que sí se pierde. Estos falsos que antes Cristo había muerto por ellos, ahora sí se perdieron. ¿Verdad? Esto es lo que dice. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga esto, hermano. Eran salvos, el Señor los había rescatado. A todo el que el Señor rescató es salvo. Pero los que se desvían de la verdad, se vuelven a la apostasía, entonces pierden su salvación. ¿Qué es lo que hace una persona que fue llamada por el Señor y estuvo en la salvación, pero se desvía de la palabra? Atrae sobre ellos destrucción repentina. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Por favor, entendamos esto. Lo dice la palabra. Ahora, Cristo murió incluso, ¿verdad?, por Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Él murió por ellos. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 50 y verso 51. Si quiere vamos ahí, el Evangelio de Juan. Vamos a ir rapidito porque ya el tiempo nos va avanzando. Hay cosas más que hacer y tratamos la manera, ¿verdad?, de tener estos temas claros. El capítulo 11, verso 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, ¿verdad? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Cristo murió por el pueblo de Israel. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Jesús murió por el pueblo judío también, o sea, por todo el mundo. ¿Cristo murió por la iglesia? Sí, murió por los cristianos, por la iglesia, por los que han recibido a Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25. Ya vimos que murió por el pueblo judío, ahora que murió por la iglesia. Ya vimos que murió por todos los pecadores, por cada hombre, por el mundo entero, ¿verdad? Por los pecados del mundo, por los impíos, por los falsos maestros. Él murió por muchos, Él murió por Israel, Él muere por la iglesia también. O sea, todos, hermanos, no se escapa ningún ser humano. Vamos a ver ahí por la iglesia en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5 y verso 25. Dice la Biblia, deje ver si este es el texto. Gálatas 5. Deje encontrar ese texto. Sí. Déjenme encontrarlo. Donde dice, maridos, amad a vuestras esposas. Deje ver si lo encuentro por acá. Si no, vamos a pasar a otro punto. Efesios 5, 25. Mencioné Gálatas, pero vamos a ir a Efesios 5. 25 dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por nosotros. Su hermana Isabel dice, Dios lo siga usando más cada día. Amén. También Israel Alberto Sañas, Dios le bendiga a nuestro hermano. Nuestra hermana Petra Ochoa dice, Dios le bendiga, pastor, le mando saludos. Mi suegra desde Tecomán, Colima. Dios bendiga también, ¿verdad?, a la mamá de nuestro hermano Alejandro. Dios me le bendiga, a toda la familia. Un saludo. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo
en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por la iglesia, Cristo murió por usted, por mí, por todos. Entonces, ¿qué pasa con aquello de la doctrina de la predestinación? Que solo es un grupo selecto. Si la Biblia contradice todo eso. ¿En dónde están? Por favor. No es que predestinación aparece en la Biblia, sí, pero que en el original no aparece. Esto fue ¿cómo decirle? Una implicación humana. O sea, quien puso esto fue San Jerónimo. San Jerónimo que creía en la filosofía platónica y en la filosofía teológica de San Agustín. San Jerónimo, luego también, ¿verdad? También Calvino, Juan Calvino es otro de los fieles creyentes en esta enseñanza que ya fue cambiada un poco, ¿verdad? Como la enseñanza que tienen ahora todas las personas que creen en la predestinación. Que hay un grupo selecto y hay otro grupo que se va a condenar cuando la Biblia dice que murió por todos y la elección es de nosotros. La elección es nuestra para recibir a Cristo. Nosotros decidimos si entra a nuestro corazón o no. Le voy a poner un ejemplo claro. Yo creo que, hermano, que ya, si ya con esto no, pues me despido de ustedes y que les vaya bien, la verdad. Porque, por ejemplo, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esto es lo que dice la Biblia. ¿De quién es la decisión? ¿De Cristo de abrir la puerta y entrar o del que está adentro y abrir la puerta y dejar que entre? ¿De quién es, hermano? La decisión, ¿es de Dios o es nuestra? Para que Él entre en nuestra vida. Respóndame, puede hacerlo con toda confianza y respeto. ¿Quién toma la decisión? El cristiano. ¿Y sabe afuera de quién está? De la puerta de la iglesia. Porque esa carta es dirigida a los cristianos, no a los gente de afuera. Si alguno oye mi voz, lo habían sacado. Cristo ya no estaba ahí. Y si Cristo ya no está ahí, no hay salvación. Lo habían sacado, hermano. Claro, este texto nosotros lo usamos, ¿verdad? Para evangelizar. Que bueno, es la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es lo que dice la palabra del Señor. Está afuera. La iglesia lo había sacado, no lo necesitaban. Estaba afuera. Pero Él está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Usted toma la decisión. Si usted ha tomado esta decisión ahora de que Cristo mora en su vida, yo le invito a hacer esta oración conmigo. Quiero orar por los que van a recibir a Cristo en este momento. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco también y creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Perdóname, Señor, yo soy pecador. Necesito que perdones mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Envía al Espíritu Santo a morar en mi corazón, en mi vida, y que me guíe a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor, por haberme perdonado y recibido como uno de tus hijos. Gracias. Amén y amén. Voy a hacer una oración por todos los hermanos que están acá en este momento todavía en el video. Compártanlo, hermano. No tenga miedo, no es que le van a regañar y todo. No tenga miedo. No tenga miedo. Esta es la palabra de Dios. Lo hemos comprobado bíblicamente, histórica y bíblicamente. Si la gente ya no cree y se enoja por esto, pues que se enojen. Ya no es su culpa ni siquiera, ¿verdad? Su responsabilidad. Usted ya cumplió con lo que el Señor nos está, ¿verdad?, diciendo a través de la palabra. Así es que hágalo, compártalo. No, pero es que mi familia se va a enojar. Pues no es la primera vez que se va a enojar con usted. Además, usted está compartiendo la verdad de la palabra del Señor. Así es que vamos a orar por todos. Gracias, Padre, por esta bendición que nos ha concedido. Gracias por todos los que han estado conectados a este video, viendo este mensaje, escuchando esta palabra. Le pido por cada uno de ellos que les guarde, Señor. Protege su familia, cuida a sus hijos, cada uno de ellos.
Provee, Padre Santo, Padre Eterno, a los hogares, Padre, ese alimento necesario, Padre Santo, esa bendición, Señor, de acuerdo, Padre, a la necesidad que hay en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos, Padre, por todo el mundo, Señor. Pedimos por toda persona, por los amigos, Padre. Oh Dios amado, pedimos por los médicos, por enfermeros, enfermeras, Padre, que están haciendo ese arduo trabajo en esta situación, Padre, en el mundo. Le pido, Padre, que les ayudes, les guarde, les bendiga, guarda a sus familias. Se lo pido en el nombre de Jesús. Todos los enfermos de cualquier enfermedad, oramos por ellos, que tú obres sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos que esto pase, Padre, pronto. Volvamos a reunirnos como un solo cuerpo, un solo pueblo, en un solo lugar, a alabar su nombre y glorificar su nombre. Guarda la iglesia, cuida al pueblo en el nombre de Jesús. En este día y lo que falte de él, Padre Santo, su mano poderosa nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias por su bendición, por su misericordia en este día. En el nombre de Jesús, su mano poderosa nos guía en todo momento. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Saludos desde Gómez Palacio. Considero que es, no sé si Santo Domingo, no sé. Ayúdenos ahí, por favor. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Bautista, que entró, ¿verdad?, al tema. Nuestra hermana Petra Ochoa también. Nuestro hermano Palacios, Dios le bendiga. Tenemos aquí algunos, ¿verdad?, que no respondimos, hermanos, en un saludo, pero Dios les siga bendiciendo a todos los hermanos. Hemos llevado este estudio muy importante. Vea la repetición si no alcanzó a ver. Vea la repetición, por favor, ¿verdad? A todos, un saludo muy especial. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Déjenme ver por acá. Sí, hermana Mercedes Zavala. Ahí va a quedar, hermanos, el video. Lo vamos a publicar para que usted continúe, estudie, ¿verdad? Oh, perdón, hermana. Nueva York, dice nuestra hermana. Nuestro hermano también está ahí viéndonos. Dios le bendiga también a su hermano Israel. Bendiciones para usted, y nos ve desde Nueva York. Dios le bendiga, pastor amado, dice nuestra hermana Ana. Bendiciones, Dios me le bendiga a todos, hermanos. Por favor, sigan viendo el video. Si ustedes no lo vieron, llegaron un poco tarde, ¿verdad?, por X razón, voy a publicarlo para que ustedes lo vean completo. Da casi 2 horas de mensaje en los cuales hemos explicado acerca de la elección y la predestinación, y por qué aparece la predestinación en la Biblia, quién puso esas palabras ahí, si apareció en el original o no estaba en el original, la influencia platónica en el cristianismo. Estuvimos explicando acerca de esto también. Bueno, quizás vamos a quedar pendiente con el que ese otro punto, pregunta que estaba ahí en el tema: ¿se pierde o no la salvación? Vamos a estar viendo esto quizás más adelante. Estuvimos explicando acerca de estos otros temas que están ahí mencionados. Por favor, compartan el video, y que el Señor les bendiga a todos. Hasta la próxima, si el Señor lo permite.